Muy bien, gracias por hacerme acordar, ¿ya? Me estaba dejando de grabar. Bien, voy a compartir pantalla y vamos a ir al capítulo 2, la máquina asíncrona o de inducción, ¿no? Eh, esta clasificación ya la hemos visto al comienzo del curso hemos visto esta clasificación. Hemos visto motor AC, monofásico, polifásico, que es el que vamos a estudiar con mayor énfasis como motor, ¿no? Eh, y también haremos una introducción somera a lo que es motor monofásico industrial, de lo que vamos a encontrar normalmente en nuestra vida profesional, ¿no? Que son monofásicos especiales de acá, ¿no? Vamos a ver también eso. Esto es de máquinas de corriente continua, que lo veremos más adelante. Bien, entonces aquí tenemos, miren, aspectos constructivos de las máquinas asíncronas o de inducción. Tenemos fundamentalmente dos tipos de máquina asíncrona. Uno que se denomina motores con rotor jaula de ardilla. Eh, es de la traducción del inglés en realidad. Jaula de ardilla es de la traducción del inglés. Mucho mejor y técnico conviene utilizar en lugar de jaula de ardilla rotor cortocircuitado, de esa manera. ¿Por qué decimos eso, jaula de ardilla o rotor cortocircuitado? Rápidamente vamos a ir aquí para ver anticipadamente. Vamos a acá, miren, acá está. Este es el rotor, lo que ven aquí, ¿no? Este es el rotor. El eje, ¿están viendo todo? Las figuras, dígame. Sí, genial. Sí. Este es el eje, ¿no? Que atraviesa y ahí está el núcleo que normalmente es apilado por las mismas condiciones del transformador, que se acuerda, ¿no? Que debe ser apilado el núcleo para disminuir las pérdidas magnéticas. Muy bien. Y además, eh, mediante el diseño se ha calculado la cantidad y forma de las ranuras. Miren, ahí están las ranuras y ahí es donde va estas barras, miren, estas barras. A esto, alguna vez en dibujos, en cine o en la vida real hemos visto alguna ardilla o inclusive hámster, ¿no? Esos tipo pericote hámster que lo ponen ahí y está que da vuelta, ¿no? Como juguete. Por eso le llaman jaula de ardilla. Ahí está jugando, dando vueltas. Bueno, ¿por qué? Por la forma que tiene. Ahí está como una jaula, ¿no? En realidad son barras que están aquí a lo largo de la ranura, por ambos extremos lo introducen y en los extremos lo cortocircuitan con anillos rozantes, miren. Perdón, anillos nada más, anillos rozantes no. Se cortocircuita con anillos por ambos lados. Por eso, más técnicamente, su nombre debe ser rotor cortocircuitado, ¿ya? Pero en muchos libros utilizan jaula de ardilla, la traducción del inglés. Eh, y acá vemos cómo estas, estos anillos por ambos extremos también se aprovecha para darle una forma aleteada, ¿no? Con aletas, miren, con aletas por ambos extremos para la ventilación, sirve para la ventilación. Entonces, ya conocemos, después veremos por qué se utilizan diferentes tipos de ranuras. Entonces, esto es jaula de ardilla o rotor cortocircuitado. ¿Bien? Eh, eh, vamos a volver acá. Acá tenemos, ¿no? Entonces, este es un dibujo eh, esquemático en donde podemos ver el rotor, el núcleo rotórico, el núcleo estatórico
y los devanados, ¿no? Ahí está, esta es una jaula de ardilla en donde están, estos son aletas de ventilación. El 3, aletas de ventilación. Luego tenemos las otras partes que pueden ver ahí. El- Esto es el ventilador, ¿no? Que a través del escudo ranurado con huecos va a tomar aire, impulsa a través de la máquina para poder refrigerar a la máquina, ¿no? Acá están los devanados del estator. Esos devanados pueden ser devanados concéntricos, pueden ser distribuidos tipo imbricado, ondulado, etcétera, ¿no? Pueden ser. Esto es tipo rotor cortocircuitado, ¿no? Con barras que están atravesando en la ranura alrededor del rotor, ¿correcto? El cáncamo para poder levantar el motor, ¿no? Si es que es grande normalmente, y la caja de Bornes, la caja de Bornes, ¿no? Además, este es el escudo, ¿no? Este es el escudo, el 11, tapa del ventilador. eh, eh, lo que debemos resaltar son estos, miren. Se acordarán ustedes en los transformadores. Transformadores de baja potencia son inclusive secos, ¿no? Secos son, no tienen, no llevan aceite refrigerante. A medida que va aumentando la potencia, ya necesita líquido refrigerante, normalmente aceite mineral, ¿no? O otros tipos de refrigerantes. Cuanto más potencia tenga, ya comienzan a necesitar radiadores, ¿no es cierto? Radiadores. A la cuba se le daba una forma especial con aletas por donde se circulaba el aceite y el medio ambiente por radiación, el calor se iba al medio ambiente, ¿no? Entonces, igual en el motor también, estas aletas que vienen acá son para refrigeración. ¿Por qué se hacen aletas? Esto no va a girar, por supuesto, simplemente las aletas se hacen para eh, incrementar el área de disipación térmica del, del motor en este caso, ¿no? De la máquina asíncrona. Bien. Y el eje, ¿no? Que el eje es importante también, un diseño especial con diferentes diámetros en donde va a ir el, el ventilador, donde va a ir los cojinetes, ¿no? En donde, o rodamientos, en donde se va a apoyar y va a girar el rotor, etcétera. El otro diámetro donde va a ir el núcleo y normalmente el eje que sobresale, a esto le llaman chaveta, ¿no? A este saliente para que se acople con el eje de la carga, ¿cierto? Con el eje de la carga mediante un acople, normalmente un acople elástico de un gebe especial, se acopla con la carga. ¿Bien? Entonces ese es para motores asíncronos de jaula de ardilla, normalmente eh, no de muy grandes potencias, ¿no? Por acá podemos verlo, un dibujo también, pero ya un poquito más coloreado. El cojinete acá lo tienen, el rotor, acá está los anillos de cortocircuito. El otro lado de la misma manera tiene, ¿no? Acá están las barras y acuérdense también que eh, todo diseño de cualquier equipo, máquina electromagnética, tiene varias etapas, ¿no? Una es, por ejemplo, para determinar el tamaño del núcleo, la forma, el número de ranuras que debe tener el rotor o el estator. Todo eso es cálculo magnético. Luego viene el cálculo eléctrico, en donde determinan eh, el número de espiras, tipo de devanado, la sección del conductor, grupo de lo que conocemos, ¿no? Esa es la parte eléctrica. Y luego también viene la parte de refrigeración o la parte térmica, ¿no? En donde tienen que ver
cómo disipar el calor que se va a generar en el motor. Eh, También la parte, eh, ven los casos críticos que pueden existir en el motor cuando existe un cortocircuito en bornes mismos de la máquina, en la red alejado, pero que va a influir en la máquina. Cuando hay cortocircuito en transformadores, se les ha indicado a ustedes de que cuando hay cortocircuito, la corriente aumenta y, y esas bobinas que están con corriente dentro de un campo electromagnético están sometidas a grandes fuerzas electrodinámicas, en donde tienden a separarse entre espiras o a veces más bien o a contraerse, ¿no? Y se puede dañar el aislamiento de las espiras entre fases, etcétera. Y por eso, cuando se termina de colocar el devanado, tienen que amarrar convenientemente, luego echarle resinas epóxicas, lacas especiales en donde queda como fierro, ¿no? Así debe quedar. Lo ponen a los hornos para que se seque y quede totalmente sólido, ¿no? Para contrarrestar esas fuerzas electrodinámicas que pueden surgir durante un cortocircuito. Eh, por supuesto que eh, al aplicar todas esas resinas líquidas, se hacen secar, se tiene que chequear la resistencia de aislamiento. Y cuando meten a los hornos, los secan y cada cierto tiempo lo sacan y comienzan a medir la resistencia de aislamiento hasta que queden dentro de las recomendaciones de las normas, ¿no? Megaohmios, ¿no? De acuerdo al nivel de tensión de la máquina, hay tablas ya de recomendaciones de las normas que dicen que el devanado debe tener una resistencia de aislamiento de tantos megaohmios por cada kilovoltio. Entonces se hace todo eso, se chequea, luego se monta todo el estator del rotor y se somete a pruebas eh, típicas, ¿no? De vacío, cortocircuito, bajo carga, etcétera, etcétera. Bien, acá hay otro corte, miren, otro corte, ahí está. Siempre con los anillos de cortocircuito, las aletas de ventilación, acá está cortado el devanado del estator, ¿no? La caja de bornes, las aletas de ventilación, ¿ve? Aletas de ventilación, el ventilador, etcétera. Esto es un motor eh, hechizo que está en el laboratorio del sector S, en el laboratorio de ciencias e ingeniería. Lo que se ha hecho es un motor que han donado, un motor antiguo. eh, Se ha calculado un devanado, imbricado, y el rotor es hueco, no tiene núcleo, no tiene núcleo. Se ha agarrado el eje nomás, se ha puesto este disco a presión caliente, luego se enfría y queda sólido, ¿no? Como si estuviera soldado. Igual por el otro extremo, y ahí hemos soldado unas barras de cobre, hemos soldado, es suficiente. Es demostrativo, no es un motor, por supuesto, industrial, nada de eso, ¿no? Seguramente inmediatamente si nosotros conectamos este devanado trifásico, eh, ahí mismo aparece un campo giratorio y en el rotor, como está al comienzo está fijo, ¿no? Conectamos y aparece un campo, el rotor está fijo. Inmediatamente en el rotor se va a generar tensiones inducidas en cada barra y como está cortocircuitado aparecen corrientes. Inmediatamente aparecen corrientes de
del número de fases igual al número de barras. En el rotor, en el estator es trifásico, el número de fases 3 y el número de fases en el rotor va a ser igual al número de ranuras o barras. Bien, entonces inmediatamente esto va a comenzar a girar por la interacción de los dos campos. Comienza a girar. Simplemente es para demostrar nada más. Pero esto no puede usarse como un motor para alguna carga. No, ni hablar. Tiene una eficiencia pésima, factor de potencia que no están dentro de los estándares, ¿no? Simplemente es para demostrar de que se forma un campo y se va a inducir aquí y va a girar el rotor. Nada más. Eh, Aquí tenemos otro dibujo para altas potencias ya. Son para altas potencias. En donde también es de cortocircuitado o jaula de ardilla, pero la diferencia con los anteriores es como es de altas potencias, indudablemente que las pérdidas eléctricas, magnéticas, mecánicas van a ser también elevadas y se va a generar calor y la disipación de ese calor tiene que ser con mayor eh, precisión y se necesita otras formas de poder disipar eso, no solamente con el ventilador, sino, miren esto, lo que viene acá, está raya, punto, ¿no? Es el eje de de unos canales en el núcleo. Es decir, si nosotros tenemos, vamos a ver, por ejemplo, el núcleo este, vamos a dibujarlo acá. Ahí está. Supongamos que ese es el núcleo, ¿no? Y acá están las barras, ¿correcto? Ahí están las barras en las ranuras, ¿no es cierto? Ahí está. Y están cortocircuitadas, por supuesto, ¿no es cierto? Ya sabemos que esto está con un anillo, está cortocircuitado. Eso porque es un motor de rotor cortocircuitado. Ahí está. El eje, acá está, el eje. Y estos canales están por acá. Depende el diámetro del canal y la cantidad de canales depende del cálculo térmico que se haga, o sea, la cantidad de calor que se va a disipar y cómo eh, evacuar ese calor, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, podemos tener uno acá, otro acá, otro, ahí está. Por ejemplo, 6 canales, ¿no? Eso es lo que estamos viendo acá. El 14 canales de ventilación axial. O sea, esto es hueco, de extremo a extremo. Y por ahí el aire pasa y se va al otro extremo, ¿no? Entonces, es para elevar la eficiencia de disipación térmica, ¿no? En motores grandes. Lo demás es lo que hemos visto ya, todos los elementos que tiene, ¿no? Igual, ¿bien? Acá hay, acá hay otra vista. Ahí tenemos, ¿ven? El estator, el estator, el núcleo con su devanado, el rotor, el cojinete, el ventilador, etcétera, ¿no? El marco o la carcasa, marco o carcasa, ¿no? A todos se le llama. Eh, y los discos de apoyo para los cojinetes, ¿no? En ambos lados. Como les comenté al inicio, al igual que el transformador,
En corriente alterna es muy importante considerar las pérdidas magnéticas, ¿no es cierto? Por histéresis, por corrientes parásitas, Foucault. Entonces, para disminuir esas pérdidas, se hace laminado, ¿no? Igual que en el transformador. Laminado, se van juntando y normalmente estas son unas ranuras en donde van a entrar los espárragos de lado a lado y se van ajustando. Al final queda unido. Acá también, en estas partes, se ponen espárragos y se unen. Y ahí tenemos las ranuras, ¿no? Cantidad de ranuras en el estator. El rotor va a entrar acá, por supuesto. Ahí tenemos, ¿no? Unos dibujos mucho más finos. Estos son los canales en donde van a entrar espárragos y ajustan al núcleo apilado. Aquí tenemos el aislamiento principal que debe separar al devanado del núcleo, ¿no? Ese es un aislamiento sustancial, aislamiento de ranura, y los devanados, ¿no? Y se van llenando de acuerdo a la conexión por grupos, ¿se acuerdan? La conexión por grupos, ¿no es cierto? Los cuadraditos, ¿no? Según la cantidad de polos y ahí la numeración viene por qué ranura entra, por qué ranura sale, el paso de grupo, etcétera. Todo eso es lo que recibe un técnico, ese conexión por grupos y él ya conoce, ¿no? Ya en la práctica ya sabe y comienza a colocar estas bobinas, ¿no? Paso de grupo, pum, saltará a otro sitio y, tendrá en consideración que debe ir de un grupo a otro, debe ir al revés, ¿no? Para ir formando los polos. Y al final, miren cómo queda, amarrado, aislado todo, todavía no está con barniz, luego le echarán barniz y lo meten al horno. Y tenemos aquí eh, ranuras estatóricas, ¿no? Rectangular abierta, ahí está, totalmente abierta, y semiabierta, ¿no? Semiabierta, para devanados con espiras tipo platina, ¿no? Esto, por supuesto, que es utilizado en motores de gran potencia, ¿no? En motores grandes. Igual en el transformador, acuérdense, en un transformador pequeño, eh, por decirles de 20 kVA, por ejemplo, hasta 20 kVA, hasta 50 kVA, se puede utilizar eh, conductores circulares, ¿no? Comerciales, que nosotros podemos encontrarlo en tiendas comerciales que se dedican a la venta de conductores esmaltados. Pero cuando ya pasa cierta potencia y niveles de tensión también, ya el consumo de corriente va a ser grande, entonces ya no se abastece con secciones pequeñas comerciales que normalmente encontramos ¿no? Podemos poner en paralelo varios, pero no es conveniente tampoco, porque cuanto más conductores haya en paralelo, para reemplazar en la sección, ¿no es cierto?, que necesitamos, el factor de utilización o factor de llenado de ventana o de ranura en este caso va bajando. O sea, no se utiliza como debe ser la ranura, el espacio de la ranura. Lo que ocurre en un transformador es lo mismo, el factor de ventana, ¿no? Que se tiene que ocupar al máximo la ventana, en este caso la ranura. Entonces, cuando se trata de motores grandes donde circulan corrientes grandes, ya se recurre a secciones grandes y normalmente no se encuentra en las tiendas comerciales y hay que mandarlos a fabricar especialmente. Eso es lo que hacen con los transformadores también.
Cuando son transformadores de potencia, ya las corrientes son grandes y alrededor del núcleo ya no son espiras circulares, sino son platinas. Igual en la máquina asíncrona de gran potencia también son platinas. Tenemos de dos capas, ¿no? De doble capa, ¿no es cierto? Miren, entre espiras hay aislamiento, ¿verdad? Entre espiras y entre bobinas también, entre bobinas. Lado de bobinas inferior y superior, ¿no? Mirando que la bobina entra por este lado, ¿no? En el estator. Entonces, esta es la parte superior y esta es la parte inferior. Y lo mismo aquí, ¿no? Entonces, tenemos, mire, este aislamiento, el 3 aislamiento de bobina. Tenemos 1, 4 y 5. 1, 4 y 5 son aislamientos de separadores, ¿no? Esto separa del núcleo, esto separa entre bobinas y esto separa entre bobina y ya la parte externa, en donde va esto vendría a ser la cuña. Se le llama así porque eh, es un refuerzo para que cualquier problema de cortocircuito, cuando hay un cortocircuito, como le dije, estos conductores tienden a separarse o a atraerse, dependiendo la dirección de las corrientes que tenga cada uno de ellos, y ocurren de que inclusive las bobinas pueden tender a salirse de la ranura, entonces ponen esta cuña especialmente para eso, ¿no? Para soportar todas esas fuerzas electrodinámicas que van a actuar sobre los conductores. Luego tenemos, estos son para máquinas pequeñas, miren. Estos son para máquinas pequeñas. Ranura estatórica para devanados esparcidos de capa simple y doble capa. Eh, circulares, ¿no? Circulares. Ya son máquinas pequeñas. También aquí de capa simple tenemos los conductores aislados con esmalte adecuado, doble esmalte normalmente, aislamiento de ranura, que es esta parte, y también acá, ¿no? De ranura, lo que lo separa de la ranura hacia los conductores. La cuña, igual, la cuña que debe tener, y aislamiento separador en el caso de doble capa, que separa de capa y a capa, ¿no? Muy bien. Entonces aquí hemos pasado ya a lo que acabamos de ver, ¿no? Del rotor, la característica constructiva del rotor. Ya hemos explicado, ahora veamos los tipos de ranura que existen. Es importante señalar lo siguiente. Cuando nosotros arrancamos un motor asíncrono, en el momento de cerrar, vamos a bajar un poquito acá, vamos a bajar un ratito acá para ver el principio de operación. Acá. Principio de funcionamiento de la máquina asíncrona. Tenemos una máquina asíncrona como motor de rotor cortocircuitado. Ahí están las barras, el anillo achurado, los círculos achurados. Ahí esas son los anillos de cortocircuito en ambos extremos, ¿no? Estamos viendo solamente un extremo y lo mismo podemos ver el otro tipo de eh, motor en donde el rotor ya no es jaula de ardilla, ya no es rotor cortocircuitado, sino es un devanado similar al estator, trifásico también. Como es trifásico, entonces
los bornes de las líneas deben salir a través de anillos rozantes y escobillas. Entonces, si nosotros cortocircuitamos acá, si nosotros cortocircuitamos acá, sería el equivalente a, una, a un rotor de cortocircuitado de 3 barras. O sea, cada fase es una barra, en este caso. Si es que cortocircuitamos sería eso. Pero normalmente eso no se hace. Este debe ser una máquina normal en donde estos bornes, ¿para qué se aprovechan? En la máquina asíncrona de rotor devanado. Este es de rotor cortocircuitado y este es de rotor devanado. Se utiliza para mejorar el arranque de la máquina. Aquí no se puede, no tenemos acceso al rotor para nada. Esto ya viene ya con parámetros fijos. El arranque ya va a ser fijo ya. La corriente de arranque, el tiempo de arranque, todo eso va a ser fijo. El torque de arranque, etcétera. Aquí no, acá nosotros podemos manejar regulando, insertando resistencias y variando la impedancia del devanado. ¿Se dan cuenta? Por fase, ¿no? Y podemos regularla. Entonces, aquí tenemos opción de utilizar resistencia de arranque para mejorar el proceso de arranque, como también eh, podemos utilizar resistencias de regulación de velocidad, de regulación de velocidad. Esos son los dos tipos fundamentales de la máquina asíncrona, de rotor cortocircuitado y rotor devanado. Normalmente estos tipos de rotores en la máquina asíncrona como motor son utilizados en motores grandes, de gran potencia, en donde nosotros podemos tener acceso al circuito rotórico y variar la impedancia del rotor. ¿Ya? Acá no, acá no. Entonces, si nosotros queremos mejorar el tiempo de arranque, el torque de arranque, la corriente de arranque, ¿no? ¿Qué cosa nos conviene? Nos conviene siempre de que cuando arrancamos un motor, el torque de arranque, la fuerza inicial sea grande y la corriente que consuma sea pequeña. Esas son las características principales, ¿no? En el arranque que debemos alcanzar. Y además el tiempo de arranque sea corto también, ¿no? Porque en el momento de arranque las corrientes normalmente son grandes y tienden a calentarse los motores. Si es que el tiempo de arranque fuera largo, se va a calentar el motor. Entonces, cuando se trata de, cuando se trata de un motor de rotor cortocircuitado, como dijimos, ya viene con parámetros fijos ya. Ya no podemos cambiar esos parámetros de tiempo de arranque, de torque de arranque, corriente de arranque, no se pueden cambiar, a no ser de que hagamos un rebobinado y le cambiemos de material. El material de acá, en lugar de cobre ponemos aluminio, por ejemplo, ¿no? Se puede. Pero, entonces, regresamos acá y acá. Entonces, eh, hay motores con características de arranque. O sea, les vuelvo a repetir, ¿cuáles son las características, los parámetros que se consideran en el arranque? Tiempo de arranque, corriente de arranque y torque de arranque, para que ¿no? el motor pueda arrancar rápido, con menor corriente, en menos tiempo. Eh, tenemos para eso, para mejorar esos parámetros de arranque, se utilizan diferentes tipos de ranura. No solo diferentes tipos de ranura, sino también diferentes materiales. Entonces,
eh, lo siguiente, ¿no? Es importante indicar lo siguiente acá. Se acordarán ustedes de que para medir la resistencia de un devanado, de una bobina, eh, ¿cómo lo hacemos nosotros? Normalmente en laboratorio se tiende a utilizar el multímetro, ¿no es cierto? Y ese multímetro lo que estamos haciendo es aplicarle con la punta, ¿no? a los extremos de la bobina, un voltaje DC, ¿no es cierto? Un voltaje DC y por la ley de Ohm el instrumento ya divide, ¿no? la tensión entre la corriente y nos va a arrojar la resistencia, ¿no es cierto? La resistencia. Normalmente lo hacemos así, pero si queremos con mayor exactitud medir esa resistencia, utilizamos un puente de Weston o un circuito DC exacto, ¿no? Donde podamos variar la resistencia con una resistencia a la corriente y con mayor exactitud podemos eh, medir, ¿no? Un ohmímetro de, de exacto que pueda medir esa resistencia. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros medimos, por ejemplo, vamos a, aquí tenemos el mismo conductor, ¿ya? La misma sección, ahí tenemos, eh, cuando la frecuencia es cero, cero, estamos hablando de corriente continua, ¿no es cierto? Corriente continua. Puede ser 60 hercios, puede ser 400 hercios, etcétera. Entonces, si nosotros eh, le aplicamos a ¿por qué nos recomiendan siempre medir en DC? Por la siguiente razón, porque cuando la frecuencia es cero, estamos hablando de una fuente DC, la densidad de corriente aquí, J, está distribuido uniformemente en la sección del conductor. Si nosotros le aplicamos alterna, ¿qué va a ocurrir? Aparece inmediatamente el efecto piel, el efecto skin, el efecto superficial, no sé cómo lo conocen, que la densidad de corriente tiende a concentrarse en la superficie, se va a la periferia. Entonces aquí queda una sección donde no va a haber densidad de corriente, no va a haber corriente. ¿Y qué va a pasar? Va a estar distribuido así, ¿no? Así va a estar distribuido. Pero acá en el centro no va a haber, no va a haber. A mayor frecuencia, si le aplicamos con mayor frecuencia, va a ocurrir esto. La sección va disminuyendo. La sección útil del conductor va disminuyendo. La sección útil. Entonces acá está J, aquí J y acá no hay nada. ¿Ve? Entonces, y como ustedes se acordarán, la resistencia es igual a una resistividad del material por L sobre S, ¿no es cierto? Entonces, la longitud no varía, el material es el mismo, pero la frecuencia estamos variando. Y aparece el fenómeno eh, del efecto piel o del efecto superficial, ¿no? Efecto skin le llaman. Entonces, la sección útil está disminuyendo, esto es lo que está bajando, y va subiendo la resistencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, la medición por eso debe ser en DC.
cuando la frecuencia es cero. Ahí sí nos va a arrojar la resistencia real del, del devanado, ¿no? de la bobina. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Porque cuando nosotros arrancamos, cuando nosotros arrancamos el motor, cuando nosotros arrancamos, ¿no? Cuando vamos aquí al principio de operación, acá, si nosotros cerramos en el momento t igual a 0, cerramos esta llave en cualquiera de los casos, siempre y cuando esté cortocircuitado o aquí esté cerrado, puede estar cortocircuitado o cerrado a través de resistencias. Pero lo importante es que el circuito esté cerrado, inmediatamente al cerrar, en cualquiera de los casos, aparece un campo electromagnético giratorio en el estator, en los dos. Y en ese momento que cerramos, ¿cómo está el rotor? Está parado, ¿no es cierto? Está parado. Y el deslizamiento, en este caso habíamos dicho en la máquina síncrona, donde el rotor con el campo giran a la misma velocidad, eh, máquina síncrona, el deslizamiento n síncrona menos n del rotor sobre n síncrona es igual a cero. ¿Por qué? Porque estos dos son iguales. El campo con el rotor giran a la misma velocidad. Entonces no hay diferencia de velocidades. En la máquina o motor asíncrono o de inducción, S igual a NC, siempre N sobre NC es, en el caso de motor, S va a ser mayor que 0 y menor que 1. Mayor que 0 y menor que 1 en motor. Y S será menor que 0 y teóricamente mayor que menos infinito en el generador, si es que opera como generador. Eso más adelante lo veremos. Pero lo importante es, entonces, en el motor asíncrono, en el momento de cerrar la llave S1 en cualquiera de los casos, en ese momento el rotor está parado, ¿no? En el arranque, n igual a 0. La velocidad del rotor es 0 porque está parado en el preciso momento que conectamos. Por lo tanto, S igual a 1. Ese es el arranque. En cualquiera de los casos, ya sea en este motor de jaula de ardilla o rotor cortocircuitado o de rotor de velado, cualquiera de los casos. Una vez que arranca, ya comienza a acelerarse, comienza a crecer esta velocidad y va a llegar un momento en que casi, si es que está en vacío, si es que no hay nada en el eje en vacío, esta velocidad casi va a ser igual a la del campo, pero nunca lo va a igualar. Siempre va a ser menor, aunque sea en medio RPM, siempre. Entonces, se darán cuenta que qué cosa ocurre en el transformador si nosotros nos acordamos de un transformador monofásico nada más, ¿no? Acá tenemos B1 y por acá B2, ¿no es cierto? Acá es 60 hercios y en el secundario también 60 hercios, ¿no es cierto? 60 hercios. ¿Por qué? Porque ambos son estáticos,
Ambos circuitos son estáticos y la frecuencia es 60 para los dos. Eh, es muy fácil representar n circuitos, en este caso en el transformador dos circuitos, ¿no? Lo más común, hay hasta tres, ¿no? Con un devanado terciario puede haber devanado, un transformador de tres devanados, pero con dos suficiente. Esto ustedes lo han manipulado, conocen sus ecuaciones fasoriales, los han representado fasorialmente a los dos circuitos. Muy fácil porque las frecuencias son iguales. Pero en el caso del motor, en el arranque, en el arranque, por lo tanto, F sub 2 es igual a F sub 1. O sea, en el arranque, F2, la frecuencia del rotor, va a ser igual a la frecuencia del estator. ¿Cuánto? 60 Hz, ¿no? Porque aquí va a ser 60 Hz. 60 Hz y 220, por ejemplo, ¿no? 220 volts. 60 Hz y en el instante de cerrar S1, en cualquiera de los casos, el rotor está parado. Por lo tanto, S es igual a 1 y F2 es igual a F1. O sea, en ese instante de cerrar S1, acá es 60 y en el rotor es 60. Y va a ocurrir esto, lo que acabo de explicar, por el efecto piel, el efecto superficial. ¿Qué ocurre? La resistencia aumenta. En el preciso momento de arranque, esta resistencia aumenta, pero luego se va acelerando. Se va acelerando y esta velocidad casi se iguala a la del campo. En ese momento, la, la frecuencia, la frecuencia, eh, a ver, en vacío, en vacío, N eh, casi es igual a NC. Por lo tanto, eh, S va a ser cero, ¿no? Y F2, cero. Y estaríamos acá, ¿no? O sea, bajó, ¿no es cierto? Primero en 60 Hz ocurrió esto, aumentó la resistencia, y luego cuando ya se aceleró, ocurrió esto. Teóricamente, nunca va a llegar a cero. Siempre va a haber una frecuencia. La, la dependencia es la siguiente. F2 va a ser igual a S veces F1. O sea, deslizamiento. Si el deslizamiento es cero, F2 es cero. Ocurre en vacío, ¿no? Ideal, un vacío ideal. Por lo tanto, eso se considera durante el arranque. Es por eso de que la manera de poder elevar esta resistencia en el arranque para que la corriente también sea pequeña y aumente el torque electromagnético es utilizando eh, diferentes tipos de... Hay que tener en cuenta lo siguiente acá, ¿no? Aquí, esto es importante. La resistencia depende del tipo de material, la resistividad, ¿no? Acá puede ser cobre, puede ser aluminio u otro material, donde va a variar la resistividad. Y esto, que va a depender de la forma de la ranura. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay dos formas de cambiar la resistencia en el arranque en un rotor de cortocircuitado o jaula de ardilla. Es utilizando un diferente tipo de materiales o utilizando diferentes formas de ranura, en donde eh, según cuanto más
eh, profunda sea la ranura, va a ocurrir mayor efecto de efecto superficial, de tal manera que la densidad de corriente se aleja del centro, ¿no? Se va hacia la superficie y queda un espacio mayor, el cual va a elevar la resistencia, porque el área utilizada, el área útil, disminuye y la resistencia aumenta. Pero una vez que se acelera, vuelve a bajar esta resistencia porque va a llegar a estas condiciones más o menos. Entonces estamos hablando, vamos a retroceder. Profesor, Sí, disculpe, sí. no le entendí la parte en el instante de arranque que dijo F2 es igual a F1, pero si supuestamente el rotor ahí no está girando, ¿cómo? No, No le entiendo. cuando en el momento de, cuando esto está abierto, no hay campo electromagnético en el devanado trifásico, ¿no es cierto? No hay campo. El estator es fijo, el rotor tampoco no está girando. Pero en el preciso momento en que nosotros cerramos la llave, estamos alimentando al devanado trifásico desde una fuente trifásica. Y como ya sabemos, el- un devanado trifásico alimentado desde una red trifásica, ¿qué tipo de campo se produce? Un campo giratorio, ¿no es cierto? Un campo giratorio. Inmediatamente al rotor que está inmóvil, en ese momento de cerrar está inmóvil, estamos diciendo justamente de que n es igual a cero, en ese momento. Se induce una máxima tensión, se induce una máxima tensión, la corriente también va a ser grande y se genera un campo electromagnético. La interacción del campo giratorio también acá va a ser con el campo del estator, hace que aparezca un torque electromagnético y el rotor comienza a girar en el mismo sentido del campo. ¿Ya? Entonces, en el preciso momento del cierre de S1, el rotor está parado, N es igual a cero, por lo tanto, la frecuencia va a ser la misma que en el estator, 60 Hz. Inmediatamente arranca el rotor, comienza a girar en el mismo sentido del campo, acá esto va creciendo, va creciendo, va creciendo. Cuando el rotor está en vacío, cuando no hay carga en el eje, esta velocidad, si fuera de dos polos, la máquina sería, la velocidad del campo sería de 3600 RPM a 60 Hz. Este N va a llegar a 3595, por ejemplo, ¿no? Pero nunca va a igualarlo, nunca va a igualarlo, porque si no ya no es una máquina asíncrona. Para que lo iguale tenemos que conectar un motor acá que lo impulse para que lo iguale. Solo no puede. Es una máquina asíncrona, por eso. Entonces, como se ha acelerado y vemos esto, que es importante, que la frecuencia de la tensión inducida en el rotor, aquí o aquí, es S veces F1, entonces vemos en el arranque S va a ser igual a 1, hemos dicho. Y acá, esto es 0, está parado, ns sobre ns, 1, ahí está. Por lo tanto, F2 es igual a F1, la misma frecuencia. Luego, en vacío, cuando se acelera, tiende a alcanzar esta velocidad de rotor al campo. Supongamos que lo iguala, ¿no? Supongamos que eso no va a ocurrir porque ese es un vacío ideal. Vamos a estudiar así. Entonces, el deslizamiento es cero y la frecuencia es cero. Baja totalmente. Pero en operación normal, ya cuando está bajo carga, esta velocidad va a disminuir. O sea, porque si aplicamos carga acá, supongamos que esto está girando en este sentido, ¿no?
omega mecánica del rotor. Y si aplicamos una carga, la carga va a estar en este sentido, contrario, el torque mecánico de la carga. Entonces, a mayor carga, el rotor se va a frenar más. Esto va a disminuir, aumenta el deslizamiento. Al aumentar el deslizamiento, aumenta la frecuencia eh, de la tensión en el rotor. No sé si he respondido a lo que usted ha preguntado o quiere algo más específico, algo más puntual. No, sí está bien, ingeniero, un poco mejor lo entendí. Ya. Entonces, vamos a volver a nuestro punto donde estábamos. Acá, ahí, ¿no? Ahí. Entonces voy a borrar por un momento esto. Entonces, eh, se darán cuenta que hemos visto de que la frecuencia del rotor con la frecuencia de la tensión del rotor con la frecuencia de la tensión en el estator solamente son iguales en el arranque, en el preciso momento de arranque. Pero cuando ya arrancó la máquina, ya la frecuencia va a ser diferente en el rotor, ¿no? Cuando está en vacío, la frecuencia casi se hace cero, pero cuando está bajo carga, ya va a ser mayor, ¿no? Mayor que cero. Bien, entonces, este tipo de ranuras es justamente para eso. En estas ranuras profundas, ¿no? Tipo ovalada, rectangular, trapezoidal, eh, tipo botella. No, un momentito. Ya, tipo botella, tipo pera, de doble ranura, ¿no? Miren, es para eso justamente. Porque si nosotros tenemos aquí J, la densidad de corriente, y por acá vamos a tener la ranura, eh, la densidad de corriente, este es H, ¿no? H, la altura de la ranura. Esta es la altura de la ranura. H va a estar de esta forma. Así va a estar. Entonces, a mayor altura, la densidad de corriente va a ser mayor, va siendo mayor, ¿no? Entonces, ahí está justamente el desplazamiento del efecto superficial que acabamos de hablar, ¿no? En el arranque, ahí aumenta la resistencia. Y como veremos más adelante, que vamos a recordarlo cuando ya obtengamos las ecuaciones analíticas de la máquina para poder eh, diagnosticar la operación del motor, ahí vamos a nuevamente hacer recordar esta parte, cuando hablamos sobre la resistencia R sub 2, R sub 2, justamente cuando he escrito ahorita R igual a ρ por L sobre S, ¿no? Hemos hablado sobre R2, del rotor, qué cosa ocurre. Entonces, normalmente en el arranque, en el arranque, eh, la resistencia R2 aumenta y X2, la reactancia, disminuye. Eso es lo que va a ocurrir en la máquina. Y por eso, por ejemplo,
Estas son ranuras profundas. Esta es doble ranura. Esta es la ranura o la barra de trabajo y este es de arranque, pequeña, de arranque. Lo mismo acá, de trabajo, de arranque. De trabajo y de arranque. Estas, las barras pequeñas que ven acá, solamente van a funcionar en el arranque. Ya cuando arrancó, ya prácticamente no sirven. Van a operar solamente las que están abajo, ¿no? Que son de doble jaula. ¿Bien? Entonces, como conclusión, decimos de que en, la, en el motor de rotor cortocircuitado, eh, la forma de manejar las características de arranque son por dos formas, ¿no? Dos métodos. Una es utilizando diferentes materiales. Ya sabemos que el RO, por ejemplo, el RO, la resistividad del aluminio es mayor que la resistividad del cobre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay otras aleaciones de otros materiales que pueden elevar todavía la resistividad y pueden poner otro material, de tal manera que el R sea mayor en el arranque, ¿no? O utilizan el fenómeno de el efecto superficial o el efecto skin. Y para eso utilizan ranuras profundas o de doble jaula. Muy bien, esa es la conclusión que hacemos acá, ¿no? En cambio, en el otro tipo de motor de, de rotor devanado, no hay necesidad de hacer nada de eso, porque tenemos acceso. Esa resistencia que queremos de que sea grande en el momento de arranque, simplemente le adicionamos resistencias a cada línea, como hemos visto abajo, ¿no? Y podemos manejar de esa manera. Ya no hay necesidad de cambiar material o darle diferente forma de ranura, ya no es necesario. Es mucho más alcanzable el propósito de manejar las características de arranque. Bien, ahí tenemos algunas fotos más. Eh, Normalmente vamos a encontrar de que estas ranuras no son colineales con el eje, son sesgados, miren, son sesgados, son inclinados, vamos a decir, ¿no? Tienen una inclinación de las barras. Eso es con el propósito de disminuir eh, armónicos debido al efecto de los dientes y ranuras que hay en el estator y en el rotor, para disminuir el efecto de los armónicos debido al carácter dentado del rotor y el estator, porque hay diente, ranura, diente, ranura, diente, ranura, lo mismo en el estator, y eso deforma el campo y ocurre la aparición de armónicos, ¿no? Superiores en el campo, en la tensión, en la corriente, etc. Y para disminuir todo eso, se hace sesgado las barras, no son colineales con el campo, con el eje. Acá tenemos un motor de rotor de vanado, mire, de rotor de vanado. Estos motores normalmente son de grandes potencias y su costo, si tenemos, por ejemplo, hay motores de jaula de ardilla o rotor cortocircuitado de 2000 HP, y hay motores de rotor de vanado de 2000 HP. Si comparamos los dos en precios, el rotor de vanado va a costar relativamente mayor en costo, inversión.
porque su construcción es mucho más complicado, su diseño necesita un área adicional, miren, al eje, en donde debe ir los tres anillos rozantes, las escobillas, etcétera, ¿no? Donde vamos a tener acceso justamente para manipular los parámetros del circuito rotórico, ¿no? Adicionándole resistencias, inductancia, que sea, ¿no? La impedancia del rotor podemos manejar. Eh, Como son motores grandes, miren acá, además de tener los canales de ventilación que hemos explicado ya anteriormente a lo largo del núcleo, ¿no? También el núcleo a lo largo del eje lo hacen en segmentos, miren, o en secciones. Miren, acá hay una sección del núcleo estatórico, acá hay otra, etcétera. Y entre ellos hay canales de ventilación. Lo mismo ocurre en el rotor. Entonces, estos son para motores súper de grandes potencias. Motor asíncrono de rotor devanado, ¿no? Profesor, una consulta. ¿Y en los laboratorios de máquinas 2, con qué se trabaja? ¿Hay motores de cortocircuitados o de devanado? De los dos, de los dos. Mayormente, por ejemplo, en el laboratorio de máquinas 2, eh, utilizamos normalmente el de rotor cortocircuitado para hacer las pruebas. Pero para el arranque, ¿no? Hay pruebas libres que se pueden hacer, se pueden utilizar, tenemos motores así en donde podemos arrancar, adicionándole resistencias por el rotor. Sí tenemos también para manipular. Muy bien, acá tenemos las ranuras del rotor, las ranuras del rotor. ¿Cuál es la diferencia? Estos son, por supuesto, de rotor devanado, ¿no? Normal. En el estator también hemos visto que puede haber de dos capas con conductores circulares comerciales, de dos capas con platinas, ¿no? Ya para motores grandes. Eh, en el rotor también, en el rotor devanado, ¿no es cierto? En el rotor devanado. En el rotor jaula de ardilla o cortocircuitado, ahí simplemente es de frente, no necesita inclusive aislamiento, nada, no necesita. Me olvidaba eso, ¿no? En la jaula de ardilla, eh, acá, en motores pequeños, eh, las barras que están en las ranuras y los anillos prácticamente son un solo bloque. Y eso, al vacío, se funde el material, puede ser cobre o aluminio, y se vierte ahí a los canales y se le da forma también al, al anillo, y ahí mismo las aletas, todo va a salir en moldes especiales por ambos lados y quedó en máquinas pequeñas. Si son grandes ya no se puede hacer eso. Las barras van independiente, uno por uno van poniendo las barras a presión, luego ponen el anillo, lo sueldan, luego cada aleta también por separado lo van soldando en máquinas grandes. Ya no se puede hacer un solo bloque fundido, ya no se puede hacer. Entonces, pero en las máquinas o en los motores asíncronos de rotor devanado, acá tenemos, ¿no? Ya no son barras, sino son bobinas con número de espiras determinado, ¿no? También eh, esto es tipo pera, perdón, uy, 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 caramba, se ha movido un poco.
Esto es tipo pera y esto es rectangular, ¿no? Abierta. Eh, lo que debemos tener en cuenta eh, en el rotor es que al girar en operación normal, al estar girando a 3600 RPM o 1800 RPM, la fuerza centrífuga que va a actuar sobre cada elemento del rotor, ¿no es cierto? Si nosotros eh, no colocamos esta cuña y comenzamos a girar el rotor a 3600 RPM, es muy posible que esto vuele, ¿no? Vuele por la fuerza centrífuga. Además, si hay encima un cortocircuito, mayores fuerzas electrodinámicas y, o sea, el devanado rotórico va a estar expuesto a fuerzas electrodinámicas por cortocircuito y también a fuerzas centrífugas, ¿no? Por giro del rotor. Entonces, el cálculo también debe ser mecánico, no solamente eléctrico, sino mecánico, para sujetar adecuadamente todo lo que está en la ranura, ¿no? Los materiales de fabricación lo voy a dejar para que ustedes lo vean, cada parte de la máquina, qué materiales se utilizan, ¿no? Ahí está. Y acá está el aislamiento, que es importante, ¿no? El aislamiento. Cuando en una máquina electromagnética, sobre todo cuando hablamos de reactor, transformador, motor, generador, eh, cuando hablamos de tiempo de vida de la máquina o del equipo, estamos refiriéndonos al tiempo de vida del aislamiento. Y el aislamiento es la parte esencial que le da el tiempo de vida a una máquina. Y el aislamiento está expuesto a fuerzas electrodinámicas, está expuesto al calor, a la humedad, a la suciedad, ¿no? Etcétera, a la contaminación, y tiene que soportar todo eso. Entonces, falla el aislamiento, la máquina sale de operación. Se puede, por ejemplo, aquí puede fallar este aislamiento entre los dos espiras, hay un cortocircuito. O de repente acá falla entre bobinas, puede haber cortocircuito, etcétera, ¿no? Entonces es importante, tenemos acá una, eh, una tabla, digamos, de clasificación de los tipos de aislamiento, clase de aislamiento A, E, B, F, H. A medida de izquierda a derecha va aumentando la capacidad térmica de los aislamientos. Para máquinas eh, giratorias, máquinas eléctricas rotativas, inclusive para el transformador que es estático, ya en su mayor parte se utiliza FIH, FIH. Hay una eh, que falta acá, un aislamiento que va a ser por arriba de los 180 grados, que va a soportar. Entonces, miren, 40 grados, ¿no? Es la temperatura ambiente que se asume en el medio ambiente, 40. Eso va a ser para cualquiera el mismo. Después viene la sobretemperatura que va a soportar ese aislamiento. En este caso 60, 75, 80, etc. Y una reserva, ¿no? Una reserva de temperatura para cada uno. La suma de esos tres está acá, ¿no? 105, 120 es el límite de capacidad térmica del tipo de aislamiento, ¿no? Esto es según la norma IEC, publicación 85. Eh, eh, comprenderán que el, la disipación térmica, el enfriamiento que va a tener una máquina, ya sea transformador, una máquina giratoria, etcétera, va a depender
de las condiciones climáticas, eh, de la humedad del medio ambiente, va a depender de, de la capacidad misma de disipación térmica que tenga el aislamiento. Entonces, y de de la forma constructiva de la máquina. Si va a ser cerrado, semiabierto, va a ser completamente cerrado, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en las minas, en las siderúrgicas, donde hay tremendo calor y hay contaminación, polvareda, etcétera, ahí los motores son totalmente herméticos, cerrados totalmente. Y ahí se utiliza normalmente la clase C, que no figura acá, la clase C, que es por arriba de los 180 grados, porque se va a calentar bastante la máquina. Y la disipación térmica va a ser dificultosa, ¿no? Va a haber disipación térmica, pero con mucha dificultad. Entonces, de acuerdo al lugar donde opere, inclusive tiene que ver la altura, ¿no? La altura, la densidad del aire eh, a mayor altura, por arriba de los 1000 metros, va aumentando, ¿no? Y la disipación térmica es más dificultosa también. La potencia tiene que ver con la potencia de las máquinas. Una, un motor asíncrono que opera en Lima de 25 HP, por ejemplo, lo llevan al Cusco, que es casi 3500 metros de altura, y esa potencia ya no va a ser 25, va a ser 20 o menos. Ya no puede operar a esa potencia por la densidad del aire que no va a permitir una disipación térmica adecuada. Profesor, disculpe, acá se ve la clase, estaba leyendo más o menos un poco y dice los motores de inducción se tienen clase B, clase C y D, dicen, ¿no? Según la norma ¿Cómo, NEMA, cómo? los motores de jaula de ardilla. O sea, decía que hay una de, según lo que estaba leyendo, se clasificaban en clase B, clase C, clase D, y Ah, de ya, clase de los C, motores, ah, de los motores, ¿no? sí. Sí, sí, vamos a ver rápidamente eso, ya vamos a llegar a eso. Eso también, eso justamente está relacionado con las características de arranque, justamente. Eh, clase A, B, C, etcétera. Y ahí está la característica de el torque de arranque, corriente de arranque, etcétera. Eso, de acuerdo a eso, se clasifica la clase NEMA. Eso lo clasificó la norma NEMA de Estados Unidos eh, para poder nosotros determinar el motor adecuado para una carga X, ¿no? Eh, considerando el diseño, NEMA A, NEMA B, NEMA C, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los datos que nosotros debemos conocer mínimamente para poder seleccionar un motor? No nos llaman por ahí alguien, ¿no? Nos dice, quiero mover este torno o este ventilador en en un centro industrial. Quiero comprar un motor, ¿no es cierto? Entonces vamos a la placa y tenemos que informarnos bien la potencia, la velocidad que debe tener, la carga también, la carga, ¿no? Tamaño y forma constructiva, dónde va a funcionar, en qué posición, etcétera, el voltaje, la frecuencia de la tensión de alimentación, tipo de protección, ¿no es cierto? Eh, dónde va, si va a estar expuesto a goteo de agua, mucha polvareda, eh, suciedad, etcétera. De acuerdo a eso, el tipo de protección.
características mecánicas de la carga. El torque versus la velocidad o el deslizamiento. Esa es la característica mecánica que debemos conocer para poder comprar un motor adecuado. Vamos a explicarlo poco a poco. Frecuencias de arranques relacionado con la temperatura que alcanza el motor. Eh, miren, el torque, esta parte, ¿no? La característica mecánica de la carga. Vamos a adelantar. eh, por ejemplo, tenemos torque versus velocidad o deslizamiento si queremos. Eh, una de un ventilador, por ejemplo, su característica es esta. Ahí está. Este es un ventilador. Un ventilador, una bomba eh, tenemos otra de torque constante, ¿no? Es por ejemplo, una faja transportadora, etcétera. Podemos tener eh, hay tornos que tienen una característica de esta manera, una característica especial, ¿no? Una característica especial en donde si nosotros lo comparamos con el motor, este es de la carga, ¿no? Este es de la carga. Del motor va a ser, también podemos hacerlo en función de N o del deslizamiento, como quieran. Ponemos N acá y acá ponemos deslizamiento. El torque del motor. Del motor y va a ser de esta manera, mira. Por ejemplo, ahí está. Hemos visto de que en el arranque el deslizamiento cuánto vale, acabamos de ver, ¿no es cierto? Ponemos el deslizamiento es igual a n síncrona menos n sobre n síncrona. En el arranque esto es cero. Por lo tanto, en el arranque S igual a 1. Entonces aquí, ¿no? 1. ¿Y la velocidad cuánto es? 0. 0. En este momento aquí es el sería torque de arranque. Torque de arranque. ¿Ves? Y se acelera la máquina. Sale y va según la clase, justamente lo que comentó ahorita uno de los compañeros, eh, clase NEMA A, NEMA B, NEMA C, de acuerdo a eso, este torque de arranque va a variar. Y la corriente va a ser así. Ahí está. Acá, todo esto, hasta acá, va a ser corriente de arranque. ¿Sí? Corriente de arranque. O sea, aquí, ¿no? Esto sería, ahí sería, ¿no? Ahí, corriente de arranque. Máximo, ¿no? Y cuando se acelera, el rotor va disminuyendo el deslizamiento. Se va haciendo menor que 1. Ahí está, va aumentando, va bajando la corriente, va bajando y describe, según el tipo de motor, describirá una característica. Y si está en vacío, por ejemplo, puede estar operando acá, ¿no? Ahí, ahí. Esto será S sub 0, S sub 0. Y acá tenemos 1, 0, ¿no? Acá va a ser para el deslizamiento,
acá es cero. Para la velocidad, si es en función de la velocidad, acá es cero. ¿Y cuándo se hace cero el deslizamiento? Cuando son iguales. O sea, aquí debe ser N5, ¿no? Para la velocidad es arriba y para el deslizamiento es abajo. En vacío, ¿no es cierto? Este es un torque de vacío y tenemos la corriente de vacío. La corriente de vacío. ¿eh? Si ponemos este ventilador o bomba acá, tendremos, eh, tendremos esta, ¿no? Ahí más o menos. Esa es la carga. Entonces, este es del torque de la carga. ¿Qué cosa es importante acá? Conocer esto de que dice característica mecánica de la carga. Hay que conocer, lo sobreponemos a la característica del motor y vemos de que en el arranque, el torque de arranque es mayor que el torque de la carga en el arranque. Ok, entonces, excelente. Sí va a arrancar bien el motor con la carga. Pero si este torque de arranque del motor estuviera por abajo, no, no va a arrancar. Entonces, eso es importante conocer. La corriente también vamos a conocer de acuerdo a eso cuánto va a ser la corriente de arranque. Entonces, el punto de operación va a ser en la intersección de los dos torques. Aquí, ¿no? Y bajamos, acá está la corriente. Entonces, ese va a ser S nominal o N nominal. La velocidad nominal del rotor o el deslizamiento nominal. Entonces aquí tendremos el torque nominal y aquí tendremos la corriente nominal, ¿no? Un ejemplo básico, ¿no es cierto? Entonces, ahí, si estuviera con este tipo de carga constante, de repente no va a arrancar, de repente. Para este, menos, ¿no? Para este tipo de carga, menos, no va a arrancar. Entonces necesitamos un motor que tenga un torque de arranque mucho mayor. Y de acuerdo a eso, es la clasificación de las clases que mencionó vuestro compañero, ¿no? La clase de motor tipo NEMA A, B, C, etcétera. Vamos a ver eso. Frecuencia de arranques relacionado con la temperatura que alcanza el motor. Es importante. Muchas personas eh, han tenido, por ejemplo, un motor X y que no ha sido diseñado para arranques continuos. Parada, arranque. Porque el motor se calienta más rápido y su cálculo tiene que considerar ese calor que va a disipar, que va a generar para evacuarlo adecuadamente. Si no ha sido calculado para arranques o con una frecuencia de arranque, entonces no puede, cualquier motor no puede ser utilizado de esa manera. Y también, inclusive, si es que nosotros necesitamos arrancar a bajas velocidades con un variador de frecuencia, ¿no? La red, ¿no? Tenemos acá, ¿no? Acá tenemos la red, ¿no? Eh, un variador de frecuencia, un variador de frecuencia y el motor. Entre la red y el motor, un variador de frecuencia, que le pueden poner hasta un PLC para programarlo y automatizarlo a una determinada, debe arrancar, debe bajar su velocidad, debe invertir de sentido de giro, apagarse, luego prender a tal. Hay que tener mucho cuidado porque los motores que van a ser así utilizados tienen que ser los adecuados también. No puede ser cualquier motor porque la temperatura de calentamiento, teta,
versus hora, ¿no? Hora en el tiempo. eh, Aquí va a ser la temperatura ambiente, ¿no es cierto? Temperatura ambiente. Y una vez que comienza a operar la máquina, para alcanzar su temperatura de operación normal, tiene que estar bajo carga. En vacío no lo va a alcanzar con una carga nominal y comienza de esta forma, ¿no? Va subiendo hasta ponerse ya constante. Constante se pone la temperatura de operación. Luego va a bajar, va a bajar, va a bajar, va a bajar y se apaga, ¿no? Cuando se apaga el motor, se apaga y listo, temperatura ambiente, llegó acá. Pero cuando un motor es aplicado a constantes arranques, llega acá, ¿no? Llega acá, llega ahí y apaga, ¿no? Apagan y todavía no se ha terminado de enfriar totalmente y nuevamente lo arrancan. Siguen y de repente va a aumentar la temperatura. Otra vez lo bajan, otra vez lo prenden, entonces va a sobrecalentarse el motor. Y el aislamiento, el tipo de aislamiento que acabamos de ver, sus límites de temperatura de calentamiento, tienen que ser el adecuado para utilizarlo en constantes arranques. Bien, acá está también conocer la característica de arranque del motor, lo que acabamos de ver ahorita. Característica de torque de arranque, corriente de arranque, etcétera, ¿no? El tiempo de arranque también, ¿no? Condiciones de servicio, ambiente, humedad, temperatura, altitud, etcétera. Tipo de conexiones, ¿no? Relacionado con las velocidades y las tensiones. Hay motores, hay motores con 3 bornes, hay motores con 6 bornes, con 9, con 12 bornes, que pueden ser reconectados de diferentes maneras, en estrella, doble delta, para diferentes tensiones o diferentes velocidades también. O sea, se varía el número de polos, ¿no? Eso también es importante conocer si el motor debe ser de esa manera o no. Bien. Eh, ya estamos llegando a la hora. Quería plantearles dejarlo en, ¿no? Para que se pongan de acuerdo para recuperar no sé si se pueda, en todo caso me avisan ustedes, los dos salones tendrían que estar, tendríamos que juntarnos y mi propuesta es eh, recuperar el día domingo 2 horas, de 8 a 10 de la mañana, ¿no? Para no molestarlos durante el día, de 8 a 10 hacemos un sacrificio de temprano y poder recuperar. ¿Ya? Lo dejo en, en consulta a ustedes para que con sus compañeros de la otra sección puedan coordinar. ¿Está bien? O de repente otro día, no sé, pueden ustedes proponer también, ¿correcto? Pero mi propuesta es día domingo de 8 a 10 de la mañana para poder recuperar. ¿Ya? Eh, la normalización. Esto ya son normas IEC, todo esto para conocimiento sobre máquinas eléctricas rotativas, dimensiones y rangos de potencia, aparatos eléctricos con atmósfera peligrosa, materiales aislantes, ahí justamente lo que hemos visto. Y tenemos, por supuesto, la norma nacional, ¿no? ITINTEC, norma NEMA, la publicación 1978, que es antigua también,
norma IEC, tipo de protección, acá está, IP A y B ahí, ¿no? Numeraciones, protección contra sólidos, protección contra agua. Por ejemplo, IP33 son los más comunes, ¿no? IP33 contra cuerpos extraños con diámetros mayores de 2.5 milímetros, contra llovizna. IP44 contra cuerpos extraños también mayor a 1 milímetro, que son más pequeños, rociado de agua. IP55 contra depósito de polvo, contra chorros de agua, ¿no? Entonces, también los motores, eh, su costo varía de acuerdo al tipo de protección también, porque puede ser más cerrado, y cuando es más cerrado, acuérdense que que la evacuación del calor es mucho más complejo, y por lo tanto el tipo de aislamiento, la clase de aislamiento tiene que ser superior cuanto más cerrado esté, y encarece el motor, ¿no? Porque el aislamiento es el punto clave para que el motor dure el tiempo de vida designado. ¿Bien? Acá tenemos la categoría de motores de inducción de rotor jaula, ¿no? La norma NEMA es lo que nos comentó un compañero, ¿no? La norma NEMA indica que por su diseño eléctrico, estos motores se clasifican en las siguientes categorías: diseño A, B, C y D, ¿no? En donde habla en cada uno de ellos, por ejemplo, el A, motores de jaula simple, ¿eh? Jaula simple, en donde hemos visto, ¿no? La jaula simple simplemente es una barra circular y punto, que no tiene mayor incidencia en la característica de arranque, ¿no? Los torques, mire, motores de jaula simple cuyos torques y corrientes de arranque son normales, pequeño deslizamiento, 1%, 1% más o menos, par máximo alto, par máxima, ¿no? O sea, lo que acabamos de ver, voy a volver acá a graficar rápidamente, aquí tenemos N, para tener presentes las dos cosas, ¿ya? Acá es 1, acá debe ser 0, ¿no es cierto? Cuando arranca el motor. Acá es cuando se iguala la velocidad del rotor a la del campo, el deslizamiento es 0. Entonces acá es NC. El torque, tenemos, por ejemplo, el NEMA, diseño NEMA es una cosa así, ¿no? Así, ahí. Un torque, de arranque pequeño, ¿no? Pequeño. Una corriente de arranque más o menos, ¿no? Hasta acá, corriente de arranque. El par máximo es este, o el torque, ¿no? Ahí, ese es el torque máximo, ¿no? Y el torque nominal ya lo hemos mostrado para una carga, por ejemplo, de este tipo. Acá está el torque nominal y la corriente nominal, ¿cierto? Ahí está. Y este es S nominal, N nominal, ¿no? Para un tipo de carga, un ventilador, una bomba centrífuga, etcétera. Entonces, eh, par máximo alto. O sea, esto sí es alto. Este par máximo, el torque, es alto, pero el torque de arranque es bajo. Factor de potencia elevado. Y la relación que hay entre X1, la reactancia del estator o el circuito primario, y la reactancia eh, X2 o del circuito secundario del rotor, ya reducido, ¿no? X2', es el mismo que ustedes conocieron en el transformador, ¿no es cierto? Imagínense, ¿no? X1, la reactancia de dispersión del primario, ¿no? X2,
la reactancia de dispersión del secundario, pero con X2' es ya reducido del circuito secundario al primario, ¿no es cierto? O sea, en este caso, del rotor al estator, ¿no? Eso normalmente es igual a 1. ¿Dónde se utilizan? Donde el torque máximo es mayor que el torque nominal. Acá está el torque nominal, este es el torque nominal y este es el torque máximo, ¿no? Es mayor. Para satisfacer las sobrecargas de corta duración. O sea, si hay una sobrecarga, acá tenemos espacio, ¿no es cierto? Acá tenemos espacio para una sobrecarga. Diseño NEMA B. Motores con torque de arranque normal y arranque bajas. Va bajando, ¿no? Va bajando. Normalmente la corriente de arranque puede llegar hasta 10, 12 veces la corriente nominal, ¿no? Pero cuanto mejores características de arranque tiene el motor, va bajando esa corriente. El torque máximo es menor que el torque máximo del A. Entonces, pasemos a ver eh, la característica. Miren, acá está. Característica de torque para los diferentes diseños. Miren, A con B casi iguales, ¿no? Solamente que en el A el torque máximo es mayor que en el B. C y D va aumentando el torque de arranque, miren, mayor torque de arranque. ¿Qué pasa con la corriente? En el A y B son altos, ¿no? En el C y D aumentan el torque de arranque y bajan las corrientes, van bajando, que es lo apropiado, ¿no? Lo apropiado. Entonces, esas son las clasificaciones tipo NEMA, ¿no? NEMA A, B, C, D, ¿correcto? Muy bien. Ahí nomás nos vamos a quedar y ya voy a entrar con la otra sección dentro de un rato. Así que ya nos estaremos viendo ya el martes. Entonces dejo planteado la fecha y hora que les dije para el domingo de 8 a 10. A ver si lo coordinamos, si se puede. Y si no, bueno, en otro momento lo haremos. Pero ustedes también propongan. Quedamos así, ¿no? El delegado está, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, aquí estoy. Exacto. Ya, por favor, me ayudan en eso. ¿Ya? Muy bien. Si voy a preguntar a los compañeros su disponibilidad o si prefieren en otro momento, pero voy a considerar la mayoría de opiniones, porque de todos modos los que no pueden acceder a las grabaciones gracias a que usted las manda. Ya, puede ser también sábado en la tarde, por ejemplo, a partir de las 3, 4 para arriba, puede ser. ¿Ya? O si no, el domingo temprano. Traten de coordinar, ¿está bien? Sí, ingeniero. Domingo a las 10, de 10 a 12 también tiene disponibilidad o no? Sí, de 10 a 12 también. Sí, También. ingeniero, entonces Ya. voy a consultar con los compañeros. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces, que tengan buenas tardes. Traten de repasar, por favor, desde el comienzo, ¿ya? Traten de repasar el curso. Muy bien. Voy La a... grabación, ingeniero, no se olvide subirlo, un favor, lo más antes. ¿Cómo? La grabación, digo, no se olvide subirlo lo más antes posible, por Ya, favor. muy bien, muy bien. Muy bien. No se preocupe. Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Cuándo estarán disponibles las notas de la primera práctica de la segunda? eh, para el martes voy a hacerles llegar, ¿ya? Para el martes Está ya. bien, ingeniero. Sí, Muchas gracias. ya, muy bien. Entonces, buenas tardes con todos. Voy a finalizar, ¿ya? Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero.